Rebeca Cordero, socióloga, Jorge Ramiro Pérez es criminólogo y ambos son profesores de la Universidad Europea de Madrid. Forman parte además ambos del grupo de investigación de problemáticas sociales. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia de Género y con ellos vamos a analizar esta fecha. Bienvenidos, Rebeca, Jorge, Ramiro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, pues el año 2000 fue la fecha en la que la ONU fijó de manera oficial esta fecha, este 25 de noviembre, para luchar contra la violencia de género. ¿Cómo ha cambiado ese año 2000, queremos decir, a este año 2021 la sociedad y esta reivindicación? Bueno, ha cambiado en cuanto que se ha puesto de manifiesto que la problemática es un hecho. Se ha tratado de visibilizar todas las acciones que están dentro de esa violencia de género. Han cambiado las campañas con la intención de que no haya tanta cifra oculta, pero luego en lo que al fenómeno se refiere, pues no podríamos hablar de que el fenómeno ha ido disminuyendo, sino que es un fenómeno que desgraciadamente se mantiene en el tiempo con subidas y bajadas y que desafortunadamente en el momento de pandemia pues ha tenido un pico de cifra oculta muy alto y con pues un número de asesinatos que siguen estando presentes sin denuncia por parte de las víctimas. El tema de la cifra oculta y el tema de las estadísticas de criminalidad que ha comentado mi compañera Rebeca es algo fundamental en criminología. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aumento real o estamos hablando de que las personas, las mujeres, se encuentran más concienciadas y ya se atreven a denunciar porque se sienten más cómodas, se sienten más acogidas, se sienten más empoderadas. Es decir, ¿qué hay detrás de esas cifras? Y eso es algo que creo que es muy importante que debamos reflexionar desde un punto de vista científico, sin duda. Lo que sí que es cierto es que sobre todo las mujeres que siguen muriendo a manos de sus parejas, en un porcentaje muy elevado, son mujeres que no denunciaron nunca violencia de género. Con lo cual ahí sí que podemos plantearnos el hecho de que esa cifra oculta que desconocemos sigue albergando multitud de mujeres que no se deciden a dar el paso porque no tienen la suficiente protección social. En el caso de los jóvenes, estamos en un marco universitario. En el caso de los jóvenes, ¿cómo ha cambiado esa reivindicación? ¿O de qué manera ha aumentado el número de casos de la violencia? Vamos a ver, en el caso de los jóvenes hay quizá un cambio de paradigma en lo que tiene que ver, sufren de la misma manera las mujeres violencia de género, reconocen lo que verbalizamos como violencia de género, lo que sería una encuesta cerrada. Si tú le dices si un hombre te dice que no te puedes pintar las uñas de rojo, eso lo identificas como una violencia y te dicen que sí, pero luego en el día a día no lo identifican como tal. Y luego lo que nosotros podemos ver, y aquí Jorge puede profundizar un poquito más en nuestras investigaciones, es fundamentalmente que hay cuestiones que se identifican dentro de la violencia de género que en las dinámicas y las interacciones cotidianas ellos lo normalizan como un tipo de violencia lógica dentro de la pareja y que es uno de los motivos que soporta el hecho de que la pareja se sostenga. Por ejemplo, entregarse las claves de las contraseñas, de las redes sociales, por ejemplo. Y si me quieres, ¿por qué no me vas a dar tu contraseña? Si no me das tus contraseñas es que tienes algo que esconder. Y en definitiva se convierten en unas dinámicas normalizadas que se hacen extensibles a través de las redes sociales al resto de los jóvenes y que se asumen que son lógicas y razonables para que haya una relación sana cuando en realidad se sostiene sobre el parámetro de una relación tóxica. Has hecho mención a estas investigaciones que tenéis. Hablamos de una trilogía en la que habéis tratado, habéis investigado lo que son las problemáticas sociales en millennials por una parte, generación X por otra, y también lo que ha sido o lo que ha supuesto el confinamiento, ¿no? durante el COVID. De estas investigaciones habéis sacado algunas conclusiones respecto a esta violencia de género. ¿Qué es lo que podéis destacar? Muy bien, es importante mencionar que estamos hablando de aplicaciones afectivo-sexuales, ¿vale? Aplicaciones para ligar. La trilogía, que es un nombre muy adecuado, podría entenderse como un estudio de métodos mixtos que no es tanto un estudio longitudinal, sino 3 estudios diferentes. Jóvenes de 18 a 35 años en 2018, personas de 35 a 50 años, generación X, en el 2020 y durante el confinamiento para todo tipo de público. Es verdad, y eso sí que hay que mencionarlo, que el estudio no versa sobre la violencia de género, sino versa sobre las actitudes de riesgo, la identidad de las personas en el mundo digital. Lo que pasa es que al analizar
todos los resultados, las narrativas y las realidades, sí que aparece la violencia de género. El estudio, y esto es una cosa importantísima que queremos resaltar, trataba de ser absolutamente inclusivo para referirse a todo tipo de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, es decir, no solamente reflejar la idea de la pareja o la relación heteronormativa, sino también las relaciones entre personas bisexuales, heterocuriosas, hombres, mujeres, homosexuales, etc. Y eso sí que queríamos que quedase claramente reflejado. Dicho esto, sí es cierto que hemos encontrado cuestiones relativas a la violencia de género. A mí me suscitan dos inquietudes. Una de ellas es el impacto que tiene la sociedad plástica y hedonista en esta violencia. Se manifiesta mucho a través de la gordofobia. A pesar de que la gordofobia, curiosamente, es transversal, que aparece en hombres y mujeres, pero sí que encontramos una lectura es más gorda de lo que pretendía ser, como algo trágico, incómodo, no era quien, no, pero yo pensaba que era una chavala que tal y de repente aparece una gorda. Y para esto la gente era como impactante. Repito que también aparece en hombres, no era quien esperaba. Y otra cosa que sí que también es muy llamativa es la normalización, bueno, más que la normalización abnegada de la recepción de fotografías pornográficas, llamadas fotopollas, por parte de mujeres o en algunos casos también, en casos muy elevados, de hombres homosexuales. ¿Vale? Fotografías que, es interesante mencionar, no son consensuadas, no son fotografías en el desarrollo de una sexualidad lúdica, divertida, de envíame una foto, yo te envío otra. Eso no debe demonizarse, la tecnología no se debe demonizar, ni moralizar, ni plantear desde el tabú. Pero es importante entender que muchas mujeres refieren esa recepción no deseada. Esto creo que es una cuestión que llama bastante la atención. Yo añadiría dos cuestiones. Una que tiene que ver con el acoso, que en las redes sociales, en estas aplicaciones afectivos sexuales, es mucho más evidente, más fácil de realizar, esa especie de ciberbullying de pareja, si queremos, en unas relaciones que a veces se construyen solamente en unas conversaciones que ni siquiera tienen un encuentro físico, pero que el hecho del intercambio de determinadas frases o puntos que el de enfrente puede considerar conexiones, lleva a que esa persona pueda tener un acoso constante y continuo a través de la creación incluso de perfiles falsos. Hay individuos que van cambiando sus perfiles con tal de ir acosando sistemáticamente a esa misma persona con la que a lo mejor no ha llegado a tener ni siquiera una relación afectivo-sexual física, sino solamente espiritual, quizá, metafísica. Muy imprecisa, inexacta, ¿no? Inexistente, ¿no? Podríamos decir. Y luego algo que es muy importante, que es la percepción, tanto de las generación millennial como de las Gen X, de la percepción del riesgo y de la vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujeres por el hecho de ser mujeres heterosexuales a la hora de relacionarse en las aplicaciones afectivos sexuales. Es una cosa muy interesante porque sí que nos sale que lo que tiene que ver con la orientación sexual y las identidades en el mundo digital son más líquidas, es decir, la gente le da más por la experimentación, puede ir más hacia lo bisexual, a probar, también en ese mismo momento hay una verbalización de yo por el momento soy heterosexual pero no sé si mañana cambiaré, y eso que es una liquidez que podría llevarnos a pensar que realmente es una apertura que lleva hacia el progreso y al hecho de normalizar y una equiparación entre géneros, a la hora de la verdad se traduce en el miedo, porque detrás siempre puede haber un hombre que me esté violentando, me esté diciendo cosas incómodas o que presuma que por el hecho de quedar con él tengo que pasar por determinadas cosas, porque de no quedar volvemos a lo que se escuchaba en otras épocas, ¿no? Soy una tal o una cual. Y un pequeño apunte a lo que ha dicho, pero un apunte ahora cuantitativo. Perfecto. En nuestra encuesta, ¿vale? El estudio es de métodos mixtos. El estudio tiene encuestas, entrevistas, grupos de discusión y acercamientos etnográficos bastante sofisticados. Y perdonadme por decirlo, no he hecho aquí como la coña publicitaria, pero sí que es importante el detalle de que desde un punto de vista estadísticamente significativo, las mujeres se sienten menos seguras en las aplicaciones de ligar y consideran que las aplicaciones de ligar son más inseguras, es decir, seguridad objetiva y seguridad subjetiva. Y esto aparece como un dato estadísticamente significativo en la encuesta. Los hombres se sienten
Por regla general, Cómodos. por regla general, la percepción de seguridad es no alta, pero tirando a probadillo, ¿no? Sin embargo, no en mujeres. Las mujeres las perciben como más inseguras estas aplicaciones. Y aunque estamos hablando de los jóvenes, sí que es importante decir que en el caso de mujeres, que también las hay jóvenes con hijos, cuando esa mujer tiene hijos, la percepción del riesgo y de la vulnerabilidad a la hora de conocer a un hombre aumenta, por lo que puede dar lugar a esas violencias vicarias. Se habla muchísimo del lenguaje, bueno, pues el lenguaje inclusivo, el lenguaje violento, de qué manera también influye el lenguaje, ¿no? En esta manera, en esta violencia. Vale, déjame que te coja esto y un pequeño apunte muy importante. Estamos hablando ahora en el entorno digital, ¿vale? Sí. Nosotros hemos establecido una relación profunda y una transformación con las máquinas, ¿vale? Te digo las máquinas entre mayúsculas, como las herramientas digitales, las redes sociales, la tostadora, pero esencialmente el reloj de pulsera, etc. Esta transformación, esta interfaz que forjamos con las máquinas, y esto lo hacemos tanto hombres como mujeres, como personas no binarias, etc., solamente puede tener sentido a través del lenguaje. Es decir, lo que yo soy en Internet es texto, imagen, emoji, GIF, meme, palabra. Yo en Internet existo, pero existo a través de un sistema de una narrativa, de un sistema de codificación, Yo soy quien digo ser, o soy por ejemplo, Instagram es un buen ejemplo. Yo soy el cuento que cuento sobre mí mismo, ¿no? Esta no es mi voz, este no es mi rostro, este soy yo, este es el Jorge perfecto, deportista, que come hamburguesas veganas y que acaba de venir del barbero, ¿vale? Pero eso es el cuento, o por lo menos la narrativa que yo expreso. Si ese lenguaje puede crear un vínculo, y para eso sirve, para crear vínculos. Yo puedo enviar a alguien que quiero un gatito que lanza corazones, y entonces pues es muy entrañable para despedirme. Pero claro, esa existencia a través del símbolo, del emoji, del meme, puede ser muy violenta, drásticamente violenta. Claro, si yo envío, por lo que te estaba diciendo, el gatito cookie, bien, pero si empiezo a enviar una pistola, una cara asfixiada, o empiezo a enviar, me gustas mucho, fuego, 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 voy a ir a por ti, tijera, cuchillo, ¿vale? Claro. Es una asistencia simbólica y eso es muy, muy, muy necesario. Y lo que sí que hay que mencionar es que este código hay que entenderlo y estudiarlo, porque sobre todo los jóvenes existen a través de él. Claro, y ahí es donde nosotros entramos, porque en todas nuestras investigaciones hemos llegado a contrastar que el lenguaje, la forma de comunicar, esas narrativas son más violentas. Son narrativas en las que no existe, como si dijésemos, unos códigos de comunicación correctos, ¿no? Como si dijésemos ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las gracias. O todo lo que tiene que ver con la educación en la comunicación desaparece. Es decir, tú estarías dispuesto en el ámbito digital a comunicarte de una manera que nunca harías en un bar. Con lo cual ahí tienes unas barreras que han sido eliminadas, pero ahora traslademos eso a la población más joven. Es decir, si yo me manejo en esas narrativas, esas violencias que utilizo en el ámbito digital, las voy a incorporar en el ámbito analógico. De tal manera que cuando yo esté viviendo, por ejemplo, si a mí me dicen, si yo en una relación afectivo-sexual heredada de una app, la persona se refiere a mí como ¿qué tal zorra? Y yo me sigo relacionando con ese individuo, al final llegamos a tener una relación un poco más extensa en el tiempo, he normalizado que me llame zorra, con lo cual ya he roto una barrera que puede llegar mucho más fácil o más rápido a la violencia, a una violencia de carácter más físico, a una violencia de carácter más físico o incluso mucho más visibilizada para el resto, ¿no? Y ese es el problema, porque esas narrativas del ámbito digital incorporadas al analógico lleva a que parte de la construcción que se hace para luchar en contra de la violencia de género desaparezcan, porque ellos lo identifican como que no es violencia de género, que es la forma de estar y ser dentro de una relación. A mí me llama muchísimo la atención y vosotros, bueno, pues una parte de este estudio, uno de los estudios, está dedicado al confinamiento, ¿no? Bueno, pues ese deseo en época de COVID, ¿no? Y estamos hablando también, claro, de redes sociales. Entonces, ¿qué ha ocurrido durante el confinamiento? Vale, durante el confinamiento lo que ocurre es que se produce un desplazamiento de la delincuencia. La delincuencia
tiene siempre un componente oportunista, es decir, yo tengo que estar en un lugar para cometer un delito. Sin embargo, la ciberdelincuencia, que es algo que trabajamos bastante, es más tetradimensional, es más asíncrona. No necesito estar en un lugar concreto, a pesar de que necesito estar en una aplicación, etcétera. Es decir, se requiere por lo menos una oportunidad. ¿Qué ocurre? Que durante el confinamiento todo el mundo se encuentra desplazado en un mismo lugar y con un acceso ubicuo a las nuevas tecnologías. Es por parte, por ejemplo, de Europol e Interpol, que indican que se ha producido un gravísimo aumento de la explotación sexual infantil y el acceso a materiales de explotación sexual infantil, que no quiero llamar pornografía infantil porque quiero que quede claro que estamos hablando de explotación sexual, de menores. Y eso es algo que ha sido bastante llamativo. ¿Por qué? Porque cambian los parámetros culturales, sociales. Los niños y las niñas están en casa, tienen más acceso a la tecnología, tal vez menos supervisión. Entonces, claro, la delincuencia tiene que mutar, porque hay algo que es importante entender. La delincuencia no se puede erradicar, no es como algo que acabo destrozando, eliminando. La delincuencia se puede gestionar, porque está tejida. Y ahí es donde surgen dos dimensiones. Una dimensión era personas que están confinadas con sus parejas. ¿Qué pasa ahí en esa gestión del deseo? Que si tienes una pareja normativa, supuestamente puedes tener tus relaciones afectivo-sexuales válidas, pero también puedes tener tus discusiones dentro de lo normativo, pero también sucede que en el caso de que sean parejas no normativas donde exista violencia de género, las mujeres tienen que convivir con su agresor diariamente. Y al convivir diariamente con su agresor no tienen capacidad de denuncia porque no pueden salir a la calle, de ahí que se crease esa campaña donde las mujeres iban a la farmacia, ¿no? Y pidiesen mascarilla 113, creo que era, o 112, no recuerdo exactamente el nombre, para que así la farmacéutica pudiese avisar de que esa persona estaba sufriendo violencia de género en el hogar. Con lo cual era un tema tremendo porque se ha producido mucha agresión y donde el hombre, que antes salía de su casa para beber, tenía que estar en la casa bebiendo con los niños, con lo cual ha aumentado no solamente la violencia de género, sino la violencia intrafamiliar. Pero luego había otro grupo que eran todos aquellos que o se les había separado, es decir, los novios, cada uno estaba en su casa, o que no tenía pareja afectivo-sexual. Y a nadie se le da la respuesta de cómo tenían que gestionar ese deseo, que es una necesidad primaria, como el comer y el beber, cómo se gestionaba este deseo en tiempo de confinamiento. Y ahí, mientras todos se confinaron, nosotros investigábamos. Y digo que investigábamos porque estuvimos trabajando en una red universitaria del que sale un libro muy interesante, con diferentes universidades que trabajan diferentes temas, ¿no? Y a partir de ahí lo que vemos son varias cosas. Gente que es capaz de romper el confinamiento para quedar y hacer verdaderas locuras, es decir, de quedar y hacer kilómetros en estados de embriaguez para encontrarse una persona y tener una relación afectivo-sexual. También encontramos que son utilizadas esas aplicaciones afectivo-sexuales, como dice Jorge, con un interés puramente económico, que era para desarrollar, bueno, pues para cosificar a alguien y conseguir que esa persona pues se prostituyese para cubrir mi necesidad afectivo-sexual. Un comercio de drogas también. Comercio de drogas. Y en el último extremo, curiosamente, se produce un cambio que no habíamos vivido hasta ese momento, que era un cambio de paradigma. Normalmente la utilización de las apps afectivo-sexuales son para un encuentro sexual esporádico y a ser posible en 5 minutos tengo lo que quiero, ¿no? Un fast love. Pues una ruptura del paradigma donde mucha gente confinada en su casa había utilizado estas aplicaciones afectivo-sexuales para hablar con personas y empieza a construirse algo más cercano al amor tradicional, donde la gente empieza a conocerse, el galanteo, el coqueteo y curiosamente cuando finaliza el estudio hay gente que no se ha visto después de 6 meses, que ha empezado a salir y dice que nunca se ha sentido tan bien con alguien, porque ha descubierto lo que era él, conocerse en profundidad, ¿no? Esa galantería que hacías referencia. Ya la última pregunta, y de una manera además breve. Aparece un estudio sobre tolerancia cero en el que se lleva a cabo Mutua Madrileña con Antena 3 y este estudio dice que cada vez son más las jóvenes que conocen un caso de violencia de género cercano. Se sube este porcentaje a un 58%, casi un 60%. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Somos conscientes y luego no somos capaces de denunciar o qué está ocurriendo entre los jóvenes con estos datos? Vale, pero es importante señalar que ese es un estudio de
percepciones, ¿vale? Es decir, de percepciones y opiniones. Lo que se pregunta es, ¿qué opinas sobre la violencia de género? ¿Crees que la violencia de género tiene respuesta a día de hoy? ¿Crees que ha aumentado? ¿Crees que no ha aumentado? Entonces tiene muchísimo que ver con lo que comentábamos antes. Ahora las personas tienen acceso a más recursos y más conocimiento sobre lo que es la violencia de género, independientemente de que luego decidan no denunciarlo o de que luego decidan, por la cuestión que sea, ¿vale? Porque eso es absolutamente algo que jamás se puede juzgar. No podemos juzgar a las personas porque decidan o no decidan denunciar. Esto creo que es importantísimo. No es culpa de nadie. Pero yo creo que esa percepción, y esto es una valoración, tiene muchísimo que ver con el acercamiento a este tipo de campañas, de sensibilizaciones que ha ocurrido, que se han hecho ecos en muchos medios de comunicación, etcétera, aunque a veces esas movilizaciones o esas campañas han sido utilizadas por partidos políticos de uno u otro signo para la obtención de rédito electoral y con un acercamiento a veces algo científico. Pero yo creo que esto tiene más que ver, no tanto con que haya más o menos, sino con que las mujeres jóvenes tienen acceso a más información. Y eso yo lo entendería, por una parte, como algo que podríamos ver como positivo. Claro, y luego, a ver, nosotros estamos haciendo ahora, fuera de esta trilogía, estamos haciendo unas investigaciones puramente con jóvenes, estamos con Confido Minadet y Adriana, estamos haciendo estudios en TikTok, ¿no? Entonces hay un momento donde los jóvenes comparten todo, comparten hasta sus llantos y su ansiedad, se graban vídeos para subirlos a TikTok o a Twitch, por ejemplo, ¿no? Entonces eso llega a ser un poco una pornografía de lo emocional. Quiere decirse que estamos en un momento donde es verdad que las personas están, o los jóvenes están dispuestos más a contarse las cosas sin saber realmente el camino que habría de tomarse, si quieres, a nivel institucional, legal, etcétera, para gestionar esa demanda o esa violencia. Entonces, por un lado, pueden contarse más y de ahí que tengan la percepción de que conocen a más mujeres, porque también se alimentan a través de esas narrativas de violencia. Pero yo es que soy de la opinión que realmente el fenómeno de la violencia de género requeriría de una autoinversión individual de cada una de las mujeres. Según mi percepción, todas nosotras, en algún momento de nuestra vida, bien en las primeras experiencias afectivo-sexuales o en las que estamos viviendo hasta ahora, hemos registrado o hemos sufrido en nuestras propias carnes alguno de los niveles de la pirámide de la violencia. Porque también sufrimos lo que tiene que ver fundamentalmente con los micromachismos, las violencias invisibles o las violencias estructurales por el simple hecho de ser mujer. Por eso el concepto debería ser mucho más amplio. En vez de hablar de violencia de género, hablar de violencia hacia y contra la mujer, que es realmente la que sufrimos todos. Pero en el ámbito de la pareja, ¿quién no ha sufrido en alguna vez, en alguna ocasión, un acoso de un indeseable, unos celos, unos insultos, un hecho de ningunearte, de hacerte de menos, un empujón? Cada uno a su nivel. Y como decía Jorge, eso no se puede, de alguna manera, no se puede juzgar, porque ¿qué es más, el daño físico o el daño psicológico? Si todas las mujeres hiciésemos un repaso y verbalizásemos, por menor que sea, todo ese tipo de violencia que hemos podido sufrir desde los 13, 14 hasta la edad que tengamos, probablemente a partir de ahí lo que haríamos sería romper todos los mitos del amor romántico y hacer una construcción del amor y de las relaciones afectivo-sexuales más adultas y razonables, que nos llevarían realmente a empezar a desenmarañar todo este fenómeno de la violencia de género, y no sería utilizado en este caso, como dice Jorge, por los partidos políticos que intentan de alguna forma pues o anular el fenómeno o aprovecharse de él, podríamos decir. Sí, no, esto quiero decir que el fenómeno de la violencia de género, que no es un fenómeno, esto quiero que quede claro, bueno, como ningún fenómeno social, políticamente neutro, está utilizado por partidos de toda, es decir, aquí el populismo punitivo, etcétera, de toda índole. Entonces, claro, hay partidos que se arrogan, por ejemplo, única y exclusivamente la lucha contra la violencia de género, incluso partidos que se arrogan una visión monolítica del feminismo, mientras que hay otros partidos políticos que niegan por completo de esto no existe, esto no sé qué, etcétera. Entonces esto creo que es algo que es muy importante de tener en consideración. Bueno, pues vamos a ver si este 25 de noviembre, este Día Internacional contra la Violencia de Género, realmente se lucha y se puede llegar que este número de víctimas vayan bueno, pues menguando, sigan siendo menos cada vez
más. Muchísimas gracias, Jorge Ramiro Pérez y Rebeca Cordero. Muchísimas gracias Muchas por la gracias, Rosa. invitación. Gracias.